En el año 2006, Ricardo Mendoza publicó su primera novela, Perder el tiempo. Muchos años después, nos vuelve a sorprender gratamente con la aparición de su conjunto de cuentos Una vida tranquila, publicada por Borrador Editores, y que se presentó hace poquito. Se trata de relatos que, si bien pueden leerse de manera independientes entre sí, forman un conjunto orgánico. Incluso uno podría aventurarse a señalar que se trataría de una novela o que podría leerse como una novela. Son cuentos que retratan un poco la Lima de fines de los años 80, principios de los 90, en medio del desencanto. Justamente sobre este libro conversé con Ricardo Mendoza y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y por brindarnos la oportunidad de conversar sobre tu más reciente libro, Una vida tranquila, un conjunto de cuentos publicado por Borrador Editores. Sí, Eh, hola, hola Carlos, ¿qué es- tal? Gracias por la invitación. Primero, bueno, tengo muchas preguntas para hacerte, pero quizás antes eh, de preguntarte por qué el prolongado silencio, quería preguntarte un poco cómo fue la gestación del libro, porque claro, uno lee el libro y si bien los cuentos se pueden leer independientemente cada uno de ellos, en conjunto formarían algo más orgánico, incluso podría uno aventurarse a decir que podría leerse como una novela. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte cómo fue la concepción, si tú ya desde un primer momento vistes ese derrotero, ¿no? O mientras iban apareciendo en los relatos, te diste cuenta que podían ahí organizarse de esa manera. ¿Cómo fue? A ver, bueno, yo más o menos, contándote una historia aparte antes de este libro, más o menos por el año 2000, creo, 2000, 2001, eh, venía trabajando un libro de cuentos, que en ese sí tenía la temática de lo que tú mencionas ahora, ¿no? De que fueran cuentos independientes, pero que al mismo tiempo se leyeran como una historia completa, ¿no? Pasó el tiempo, lo dejé ahí, no le hice mucho caso porque se lo pasaba a algunos amigos y los comentarios no eran muy, muy buenos, ¿no? Y aparte era recién los primeros textos que me animaba a mostrarle a la gente, ¿no? Porque generalmente escribía, lo dejaba para mí, uno que otro amigo, me hacía un comentario y ahí quedaba. Pero en este como que me quería aventurar un poco más y dije, "Ah, de repente puedo publicar, ¿no? O sea, según mi opinión estaban como para publicar. Entonces, como te digo, la respuesta fue no muy favorable. Entonces lo dejé de lado. Después me aventuré a lo que fue mi novela Perder el tiempo, que fue en el año 2006. Entonces, bueno, salió en el año 2006, pero esa la empecé más o menos en el 2013 a escribir. Y de ahí, bueno, se publicó la novela, fue pasando el tiempo, también fui dejando de lado un poco la escritura por los mismos motivos de trabajo y todo. Y de pronto se me ocurrió revisitar otra vez ese libro de cuentos que te digo. Lo comencé a leer y en verdad, ya con el paso del tiempo me di cuenta que sí, o sea, no estaba tan bueno como yo pensaba que estaría. Entonces se me ocurrió sacar los mejores de ahí, ¿no? Los que me parecían que estaban mejor, pero al mismo tiempo los reescribí. Fue una reescritura de todo eso. Y a partir de ahí, la idea esa de tener cada historia independiente, pero al mismo tiempo que se contara de una manera general, me llamó la atención otra vez. Entonces, fui creando personajes un poco ya en base a estos cuentos que te digo, o sea, y ya los fui dándoles más forma, todo. Entonces creo que eso se dio para que saliera este libro, ¿no? Es una especie así como de novela o cuentario, no sé, novelesco, novelado o algo así, ¿no? Pero fue básicamente por ese libro de hace mucho tiempo, ¿no? Ujú. Ahora, el libro, digamos, tiene también como que temas recurrentes, digamos, que incluso
podrían emparentar más allá del personaje que recorre muchos de los relatos, ¿no? Y que justamente da ese sentido de, o esa posible lectura de novela. Pero también hay temas, hay tratamientos, hay elementos que también son recurrentes en los relatos que le dan justamente también esa organicidad, ¿no? O sea, digamos que es un conjunto por doble vía, digamos. Y uno de ellos es el tema de una suerte de sensación como que de hastío o de desencanto de los personajes, sobre todo en sus contextos, ¿no? Porque también otro elemento es que más o menos están ambientados en una misma época. ¿Cómo fue eso? ¿Fue también deliberado? Bueno, eso sí, bueno, fue un poco deliberado, fue un poco pensado, porque ya las lecturas que venía teniendo de mucho tiempo, un poco sobre la realidad, o sea, los acontecimientos que pasaron en el Perú a partir de los 80s, los más fuertes, ¿no? Sobre el terrorismo y eso. Y con el mismo trabajo que yo realizo, porque yo soy comunicador audiovisual, entonces comenzaba a viajar por diferentes puntos del Perú, de la sierra, y siempre la realidad que encontraba era un poco las secuelas, ¿no? De lo que había dejado el terrorismo y eso. Entonces, mucha gente que conocía en los viajes me contaba, ¿no? Cosas así, por acá estuvieron los terrucos, o por acá estuvo el presidente tal, por acá estuvo Fujimori, por acá estuvo Alan García. Entonces, esa sensación de vacío, de tristeza, no sé, siempre me quedó, ¿no? O sea, yo en verdad nunca me había puesto como a pensar tanto en esos hechos, ¿no? Lo había visto como algo, claro, algo que uno espera que no se vuelva a repetir, pero me dejaron una sensación un poco fuerte, ¿no? Un poco así de vacío, de tristeza. Y con los libros que iba leyendo, en algunos encontraba historias no parecidas, pero que tenían siempre esa desazón, ¿no? Y, y a mí siempre me ha gustado escribir sobre esas cosas, o siempre ese tipo de historias me llaman siempre la atención, son las que me afectan bastante, o me gustan más. Los personajes que pasan cosas no terribles, o algunos terribles, pero otras cosas que siempre los dejan como que, ¿qué está pasando acá? ¿Qué lugar, cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Una cosa así. Y eso lo traté de reflejar en este libro, ¿no? Porque, como te decía, las historias que había leído, estuve leyendo también un poco lo que era libros como, no sé, pues La muerte en el Pentagonito. Ese libro sobre todo que contaba historias bien, bien fuertes, ¿no? Sobre la participación del ejército, ¿no? En la lucha contra el terrorismo y todo eso, ¿no? Y en verdad me marcó tanto que dije, voy a tratar de escribir algo sobre esto. No sé si me saldrá o no me saldrá, pero por lo menos dejar constancia de cómo se sentía o la gente que de alguna manera no tiene voz, ¿no? Para contar sus historias, ¿no? O sea, cosas que pasan y que nadie sabe, o sea, historias mínimas, que no serán trascendentes, pero que de cierta manera la gente que las vive le deja un mal sabor, ¿no? Y eso es lo que quería reflejar un poco en cada cuento, ¿no? Ujú. Otra particularidad de los cuentos, eh, y que tiene que ver con algo que justamente comentaste hace poco, ¿no? Que es tu faceta de comunicador audiovisual, ¿no? Que es, me imagino yo, esa influencia o la influencia del cine mismo en la escritura, ¿no? Que hace que muchos de los relatos sean muy visuales, ¿no? Desde los inicios, cuando describes una escena, ya el lector se imagina, hace su película, ¿no? Eh,
de un niño cargando balde, por ejemplo, en uno de los relatos, ¿no? O en ese relato de la chica desaparecida, que es el relato más largo, ¿no? Y que parecen episodios, pequeños episodios, eh, incluso con cortes, ¿no? ¿Cómo fue esa influencia del cine en tu escritura? Sí, ¿no? Como bien dices, el cine siempre fue algo importante, ¿no? Para mí, ¿no? Recuerdo mucho cuando era niño, creo que la primera película, y tendría unos 12, 13 años, y la primera película que me pareció así increíble, alucinante, fue una de Cronenberg, Videodrome, creo que es el título. Y entonces, las imágenes, la misma historia que a mi edad no le entendí para nada, y ahora hace unos 3 años atrás lo volví a ver, y me pareció todavía más alucinante que cuando la descubrí de niño. Pero sí, siempre ha habido esa influencia en mí de lo visual, más que nada también, como bueno, lo conté en la presentación del libro, algunos empezaron como cortos, ¿no? Algunos cuentos, como cortometrajes que quise realizar, pero dadas las circunstancias a veces económicas, o le presentaba mi guión a alguien y me decía, no, que eso no funciona acá, no funciona así. Entonces, a veces me desanimaba un poco y ya lo dejaba de lado, ¿no? Entonces, creo que era como para un poco sacarme esa espina. Ya dije, esto no lo voy a volver un cortometraje, pero por lo menos contar la historia, ¿no? Y sí, como tú dices, siempre de la parte visual, ¿no? O sea, este libro lo he tenido más como una secuencia, un cortometraje, una serie, el capítulo de una serie, y todo lo que descrito ahí lo estoy viendo en mi cabeza y quiero que la misma gente que lo esté leyendo también vaya viendo todas esas imágenes, ¿no? Y eso me llama bastante la atención porque ahorita también estoy viendo muchas series y a veces siento que las series fueran como libros, como novelas, ¿no? Por las historias que cuentan ahora, que a veces son un poquito, no sé si serán comerciales, pero son historias fuertes, ¿no? Aparte que están bien escritas y lo visual también es importante y para mí es básico eso, ¿no? Me gusta sí mucho que este libro haya salido bien visual y que lo hayas notado, que espero que la gente que lo lea también lo note, ¿no? Que es bien visual más allá de la literatura, ¿no? Que es lo que me gusta y quiero que se sientan. Ujú. Sí, de hecho, no sé a quién le escuché decir alguna vez, no sé si a Iván Tais, que había un momento en que los mejores escritores estaban en, justamente en las series, ¿no? Que había muy buenos guionistas. Pero, digamos, cambiando un poco de tema, además del cine, otra pasión tuya que también está muy presente en el libro es la música, ¿no? En todos los relatos o incluso eh, en uno donde incluso los intertítulos son referencias a títulos o partes de la letra de canciones. Claro, sí, o sea, la música también, además del cine, del audiovisual, siempre ha sido importante también para mí, ¿no? La música. Y en este libro sí quería que todo fuera, bueno, también yo para empezar una historia, generalmente empiezo con el título de una canción. O sea, tengo una historia en mi cabeza dando vueltas y no la puedo escribir hasta que no tengo el título. Y generalmente estoy escuchando una canción y ¡pum! Justo, o sea, para mi suerte, la canción que suena, no te digo que diga lo que yo quiero contar, pero me da la idea, el título de la canción en sí, ¿no? Puede que digan cosas totalmente distintas, pero ya llegó el título, la canción que le dio la forma a mi cuento. Y me siento a escribir. Y es más,
trato a veces, generalmente algunas canciones son en inglés, entonces yo no sé, muy poco inglés manejo yo, pero a veces estoy escribiendo y estoy escuchando la canción y siento una parte que algo entiendo de la letra, o una palabra nomás que yo ya entiendo de la canción, y eso lo trato de incluir en el cuento, ¿no? Eh, y este libro básicamente ha sido escrito con canciones, o sea, te puedo sacar varios soundtracks de solamente un cuento o dos cuentos, ¿no? Porque es más, hasta en algunas tuve el atrevimiento de poner la letra exacta de la canción, ¿no? Y comenzar con eso el cuento, ¿no? Hay justo uno de los capítulos estos, de los títulos del cuento que mencionas de la chica esta desaparecida. Eh, ahí algún par de cuentos, un par de escenas, de situaciones, empiezan con letras de canciones. Y eso sí, para mí siempre ha sido básica la música, y la música siempre me ha inspirado, o siempre me ha llevado a escribir algo. Siempre, es ya innato, o sea, es algo que está ahí y me gusta, ¿no? Puede que de repente a alguno no le guste o le pueda parecer un poco tonto, pero para mí sí es primordial, ¿no? Uh-huh. Bueno, y para más o menos ir terminando, algo que había comentado al inicio, pero que no lo quise preguntar desde el inicio, es este silencio, digamos, porque tú publicas Perder el Tiempo, que es tu primera novela, en el 2004, me parece. 2006. 2006. Bueno, más de 10 años después de Perder el Tiempo viene Una vida tranquila. Sí, sí. Lo que pasa es que me acuerdo que cuando salió la novela, no sé, me dio una sensación de que ya había contado lo que tenía que contar. O sea, no me preocupaba tanto de empezar una carrera literaria, ser un escritor, ¿no? O sea, sino simplemente esa curiosidad que tenía por escribir, ver si podía terminar una novela, ver si podía escribir una novela. Y después de muchos cambios, muchas cosas, porque esa novela, como te digo, la empecé en 2003 o un poquito antes, y pasó por varias manos, y lo que me alentaba mucho era que la gente que se la enseñaba me decía, sí, está bien, podrías mejorar algunas cosas acá, cambiar otras cosas acá, pero casi siempre todo era positivo, ¿no? Entonces salió la novela, y un poco que no me olvidé de la escritura, pero dije, bueno, ya está lo que quería contar, podía tomarlo como la película que también estaba dando vueltas en mi cabeza y que salió. O sea, la película que nunca voy a hacer por cosas de presupuesto y todo, porque también la novela era 10 años de un personaje, y eso es un poco difícil contar en cine, creo, ¿no? Entonces, fui dejándolo un poco de lado, pero, no sé, a los pocos años, 3 años, 4 años, otra vez volví a escribir historias. Escribía de a pocos, y estaban ahí guardadas. O sea, como te digo, no era ¿cómo se llama esto? Mis ganas de empezar con la literatura, hacerme un escritor conocido, ni nada parecido, ¿no? O sea, pero el gusto de escribir historias que yo sentía que estaban sólidas, que ya se las podía enseñar a alguien, porque a veces tengo muchas cosas que están ahí, las releo y digo, no, esto no va, esto no funciona. Entonces, pero este libro de cuentos se fue escribiendo de a pocos, algunos cuentos sí tienen una distancia de tiempo, pero cuando ya los reuní, pues dije, un día estaba sí, sin mucho ánimo de hacer cosas y dije, voy a ver los cuentos que tengo. Comencé a verlos y dije, acá hay algo, ¿no? Entonces por ahí salió un nuevo cuento para unir un poco más las historias y darle más, que esté más redondo el asunto. Y con Salomón, de un día le dije, mira, ¿sabes qué? He reunido todos estos cuentos, tengo esta idea de libro de cuentos,
y vi que estaba el concurso este del Ministerio de Cultura. Y le dije, mira, tengo este conjunto de relatos, no sé, léelo a ver qué te parece. Si tú crees que está bien y se puede mandar, ya pues mandémoslo, ¿no? Y lo leyó y me dijo, sí, me gusta, vamos, lo presentamos. Y ya pues, y así fue que tuvimos la suerte de ganar el concurso. Y es como se da la historia, sale publicado este libro, ¿no? Y que ahora sí un poco me ha dejado más ganas, con más ganas de seguir escribiendo. Ahora estoy escribiendo algunas historias. No sé si tendrás que pasar tanto tiempo para volver a publicar, pero sí tengo más ánimo de seguir escribiendo que cuando pasó la novela, ¿no? Perder el tiempo. Aquí sí siento que puedo sacar otro conjunto de cuentos o de repente una novela, pero un poco como que me ha quedado el bicho con algunos personajes que están en el libro y que siento que tienen para contar más historias, ¿no? Sí. Espero que no pase más tiempo de este libro con el que próximo que venga, ojalá que no sea tan lejana la tiempo, ¿no? La distancia y eso.